Noviembre de 2026, en el Observatorio de Neutrinos IceCube, en la Antártida, se detectó una señal inesperada. Pero esto no era ruido cósmico ordinario. Esta señal era el comienzo de un descubrimiento que sacudiría los cimientos del mundo científico. Los ojos de la doctora Elena Vidal estaban clavados en la anomalía de la pantalla. Llevaba 48 horas sin dormir, pero en este momento no sentía el cansancio. Su taza de cortado se había enfriado hacía horas. Cuando la llevó a sus labios sin apartar la vista de la pantalla, ni siquiera se dio cuenta. Las ondas de datos frente a ella cuestionaban todo lo que sabía. «Esto es imposible», susurró para sí misma. Su voz resonó en el silencio del enorme observatorio. IceCube era un detector de neutrinos compuesto por 5.600 sensores enterrados a 2 kilómetros de profundidad en los glaciares antárticos. En condiciones normales, capturaban partículas fantasma provenientes del universo. Los neutrinos eran viajeros invisibles que apenas interactuaban con la materia, atravesando constantemente cada célula de nuestros cuerpos. Pero la señal detectada el 17 de noviembre de 2026 no se parecía a ninguna fuente conocida de neutrinos. Elena abrió el panel de cálculos con manos temblorosas. La señal provenía de la dirección del centro de nuestra galaxia, pero no se podía determinar la fuente exacta. Lo más extraño era su estructura. Contenía un patrón matemático perfecto. Los eventos naturales son caóticos, aleatorios, pero esto era como si alguien hubiera enviado intencionalmente un mensaje. ¿Estás ahí, Elena? La voz del doctor Mateo Cardona, jefe del equipo de laboratorio, resonó desde la puerta. «Entra», dijo Elena sin apartar los ojos de la pantalla. «Tienes que ver esto». Cuando Mateo se acercó a Elena, examinó el flujo de datos en la pantalla. Sus ojos experimentados detectaron inmediatamente la anomalía. Sus rasgos se tensaron. ¿Esto es una secuencia de Fibonacci? Elena asintió. Su voz temblaba. Y no solo eso, hay secuencias de números primos dentro de la señal y un patrón de frecuencia que se repite cada 127 segundos. Mateo, esto no puede ser casualidad. Es matemáticamente imposible que sea tan ordenado. Las siguientes 24 horas se convirtieron en una pesadilla para Elena y su equipo. Cada nuevo análisis complicaba aún más la situación. La señal no era solo una frecuencia, contenía información en capas. Como una muñeca rusa, cada vez que abrían una capa, aparecía otra debajo. Primera capa, secuencias matemáticas simples. Segunda capa, números atómicos de elementos químicos. Tercera capa, sistemas de coordenadas tridimensionales. La cuarta capa lo cambió todo. Cuando Elena proyectó los datos decodificados en la pantalla, todos en la sala contuvieron la respiración. Ante ellos había una imagen de la Tierra desde el espacio, pero no era solo una fotografía. La imagen representaba cómo se veía la Tierra hace exactamente 847 años, el año 1179, la Edad Media. «Esto no es posible», dijo Mateo con un temblor incontrolable en su voz. «Para que esta señal llegue aquí, incluso a la velocidad de la luz, tendrían que pasar 847 años. Es decir, cuando se envió esta señal, estábamos en la Edad Media», completó Elena. «Pero la señal contiene una imagen de la Tierra de esa época. Esto significa que quien envió la señal estaba observando la Tierra en ese periodo». La sala se sumió en un pesado silencio. Todos intentaban comprender la misma verdad aterradora. Esta señal proveniente de las profundidades de la galaxia llevaba el rastro de un ser que había observado la Tierra hace 847 años. La mano de Elena tocó el teclado y abrió la siguiente capa de datos. Lo que apareció en la pantalla heló la sangre. Una representación esquemática del ADN humano. Pero no era cualquier ADN. Señalaba los puntos de unión del genoma humano moderno con el ADN neandertal. Los puntos de salto evolutivo de la humanidad. «¿Qué están tratando de decir?», susurró Mateo. Con su voz apenas salía de su garganta. Elena tragó saliva.
Su boca estaba completamente seca. Creo que saben quiénes somos, y tal vez también de dónde venimos. Esa noche, Elena no salió del laboratorio. Analizó los datos una y otra vez. Cada análisis apuntaba a la misma conclusión aterradora. Esta señal no era un evento cósmico fortuito, era un intento de comunicación deliberado. Y lo más aterrador, quien envió la señal tenía información sobre la humanidad. Miró por la ventana del observatorio. El desierto helado del Polo Sur se extendía hacia una oscuridad infinita. En el cielo, las auroras australes danzaban. Pero ahora esta belleza solo le recordaba a Elena lo pequeños e indefensos que eran. Una pregunta roía su mente. Si alguien estaba observando a la humanidad hace 847 años, ¿dónde están ahora? Y lo más importante, ¿por qué envían la señal ahora? Al amanecer, Elena había tomado una decisión. Esta información no podía quedarse como un simple descubrimiento académico. La NASA, la ESA y otras agencias espaciales debían ser informadas de inmediato. Sin embargo, cuando comenzó a escribir su informe, llegó una nueva notificación de la quinta capa de la señal a su pantalla. Su corazón comenzó a latir frenéticamente en su pecho. Sus dedos temblorosos tocaron el teclado y lo que vio destruyó todo en lo que creía. La quinta capa que descubrió Elena no era solo un mensaje, era una advertencia. Y si la humanidad fracasaba en descifrar el significado de esta advertencia, las consecuencias podrían ser irreparables. Los datos de la quinta capa comenzaron a tomar forma lentamente en la pantalla de Elena. Los símbolos que al principio parecían caóticos, con el tiempo adquirieron un significado. Esta vez no eran secuencias matemáticas ni esquemas de ADN. Esta vez, ante ella había un mapa tridimensional de la galaxia. «Mateo, ven aquí inmediatamente». La voz de Elena resonó en el corredor. El pánico en su voz movilizó a todo el equipo. Cuando Mateo entró corriendo al laboratorio, vio la expresión en el rostro de Elena. Era miedo. Pero también había algo más, un terror profundo. «¿Qué encontraste?», preguntó Mateo, parándose detrás de Elena y mirando la pantalla. Elena tocó la pantalla con un dedo tembloroso. «Esto es un mapa de la galaxia Vía Láctea, pero mira estas marcas rojas». En la pantalla, 17 puntos diferentes brillaban distribuidos a lo largo de los brazos espirales de la galaxia. Cada uno estaba marcado en rojo, y junto a cada uno había un número. «¿Qué significan estos números?», preguntó Mateo. Elena respiró profundamente. Su voz temblaba, pero era decidida. «Fechas. Son fechas, Mateo. Y todas son fechas del pasado». Mateo examinó el mapa más de cerca. El punto rojo más cercano señalaba un sistema estelar a aproximadamente 847 años luz de la Tierra. La fecha junto a él, 1179. «Espera un momento», dijo Mateo, su voz subiendo de tono. «Esta es la fecha en que se envió la señal. Entonces, este punto es la fuente de donde proviene la señal. Pero mira los otros 16 puntos. Cada uno tiene fechas diferentes. El más antiguo, por Dios, el más antiguo es de hace 47,000 años». Mateo retrocedió. Sus piernas temblaban. «¿Qué estás tratando de decir?». Elena analizó rápidamente los datos en la pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado. Cada nuevo hallazgo hacía la situación más aterradora. Cada uno de estos puntos marcados es un sistema estelar, y la fecha junto a cada uno indica cuándo se recibió la última señal de ese sistema. ¿La última señal? La voz de Mateo se convirtió en un susurro. Elena levantó la cabeza y miró a los ojos de Mateo. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero su voz era decidida. «Mateo, esto es un registro. Es el registro de las últimas señales de 17 civilizaciones diferentes en esta galaxia. Y todas se silenciaron». El oxígeno en la sala parecía haberse agotado. Mateo se desplomó en una silla. Sus manos temblaban. «¿Entonces me estás diciendo que había 17 civilizaciones diferentes en la galaxia y que todas desaparecieron?» «No,
dijo Elena, su voz fría como el hielo. Te estoy diciendo que 17 civilizaciones fueron silenciadas. Elena amplió el mapa. Había un patrón entre los puntos marcados, un orden temporal. Desde la marca más antigua hasta la más reciente, las civilizaciones habían sido silenciadas una por una. Y los intervalos de tiempo entre ellas se iban acortando cada vez más. Mira, dijo Elena, creando un gráfico lineal. Entre las dos primeras civilizaciones hay 8.000 años, pero el intervalo entre las siguientes se va reduciendo. Las últimas 3 civilizaciones fueron silenciadas con solo 500 años de diferencia. ¿Y la señal que nos llegó? Mateo completó la frase. Fue enviada hace 847 años. Elena asintió. Si este patrón continúa, ¿quién será el próximo objetivo? La pregunta quedó suspendida en el aire. La respuesta era clara para ambos. Cuando Elena abrió la 6ª capa de la señal, todo se aclaró. La imagen que apareció en la pantalla era un mensaje de advertencia. Pero esta vez no eran símbolos complejos ni mapas. Esta vez se había utilizado un lenguaje universal. Frecuencias de onda. El mensaje era simple, pero devastador. Permanezcan en silencio. Ellos están escuchando. Mateo miraba la pantalla congelado. ¿Quién está escuchando? ¿Por qué debemos permanecer en silencio? Elena continuó buscando entre los datos. Y entonces lo encontró. La 7ª capa. Esta capa contenía una imagen. La imagen mostraba una estructura tridimensional. No era orgánica, era mecánica. Una tecnología gigante, compleja y extremadamente avanzada. Esto es una nave, susurró Elena. Pero no es una nave en el sentido que entendemos. Esto es una herramienta de caza. La imagen mostraba cómo funcionaba la nave. Vagaba por la galaxia buscando fuentes de radiación electromagnética, especialmente las huellas dejadas por civilizaciones tecnológicas, ondas de radio, luz artificial, signos isotópicos de energía nuclear. Mateo dejó de respirar. La paradoja de Fermi. Elena volvió la cabeza. ¿Qué? La paradoja de Fermi, dijo Mateo, su voz sonaba mecánica. Si hay miles de millones de estrellas y planetas en el universo, ¿por qué no recibimos señales de otras civilizaciones? La respuesta siempre ha sido un misterio, pero ahora entiendo. Porque todos los que hablan son silenciados. Elena se sentó en la mesa del laboratorio. Su cabeza estaba entre sus manos. Mateo, todas nuestras transmisiones de radio, señales de TV, satélites, todo se está propagando al espacio. Desde los años 70 hemos estado anunciando continuamente nuestra existencia. Y si esta señal es verdadera, tal vez esas naves cazadoras ya hayan partido. Elena levantó la cabeza. Había determinación en sus ojos. No, puede que aún no hayan partido, porque esta señal es una advertencia. Alguien está tratando de advertirnos. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Elena volvió a la pantalla. La 8ª capa aún no había sido descifrada. Mientras sus dedos se movían rápidamente en el teclado, el algoritmo de descifrado trabajaba. Los minutos parecían horas. Finalmente, apareció una nueva imagen en la pantalla. Esta vez era un rostro. Se parecía a un humano, pero no lo era. Ojos más grandes, cabeza más alargada, pero la expresión estaba llena de dolor. Debajo había un mensaje. Estaba escrito en un lenguaje simbólico, pero Elena lo había descifrado. Nosotros olvidamos permanecer en silencio. Y ahora ellos vienen. No cometan nuestro error. Apaguen sus luces. Mateo comenzó a llorar. En silencio, con los hombros temblando. Elena se levantó y lo abrazó. Ambos lloraban, porque habían comprendido la verdad. La humanidad había entrado en el radar del mayor cazador del universo. Pero otra pregunta acosaba la mente de Elena.
Si esta señal fue enviada hace 847 años y llegó a la Tierra ahora, ¿qué les había sucedido a esa civilización ahora? ¿Todavía estaban vivos o también habían sido silenciados? Y una pregunta aún más aterradora: si la humanidad no tomaba en serio esta advertencia, ¿cuánto tiempo les quedaba? Elena decidió escribir su informe, pero esta vez no era solo un informe científico, era una guía de supervivencia para la humanidad. Contenía las siguientes recomendaciones: detengan toda radiación espacial innecesaria, minimicen la comunicación por satélite, reduzcan la contaminación lumínica artificial, guarden silencio, porque estamos más seguros en la oscuridad. Cuando terminó el informe, Mateo le tocó el hombro. ¿Crees que escucharán? Elena miró por la ventana. El amanecer estaba a punto de llegar. El sol se elevaba sobre las montañas glaciares. Pensó en lo hermoso que era el planeta en el que vivían y que tal vez, para proteger esa belleza, necesitaban guardar silencio. No lo sé, dijo, pero debemos intentarlo. Ese día, el informe de Elena llegó a las agencias espaciales más grandes del mundo, y la humanidad se preparaba para tomar quizás la decisión más importante de su historia: alzar la voz o sumergirse en la oscuridad. Pero había una verdad: el universo era mucho más peligroso de lo que pensaban, y el silencio podría ser la única forma de sobrevivir.